Hola amigos, bienvenidos al canal. Como ustedes ya saben, soy Giovanna Alvarado. Ahora Honda nos ha invitado a la presentación del nuevo Honda City. Así es, este compañero llega directamente de la planta de producción de Brasil en su quinta generación y viene cargado de novedades con respecto a sus antecesores. Este compañero llega en una única versión de motor 1.5 litros, 119 caballos y casi 150 Nm de torque con una caja automática CVT. Ahora sí, vamos a conocerlo. Y como siempre les recomiendo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen esta campana de notificaciones. Mi insistencia es para que no se pierdan de todos los lanzamientos, novedades, reseñas del mundo motor. Y como les había comentado, estamos en la presentación oficial del Honda City, que ya llegó finalmente en esta quinta generación. Y claro, no podíamos dejar de conversar con Alejandro Ugarte, que ya es recontra conocido también en la casa de Nitro. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a todo el público de Nitro y gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Alejandro, por invitarnos a esta presentación oficial. Ahora, hablemos de este diseño, ¿no? Que justamente en la presentación lo decías, ¿no? Que ahora es más ancho, hablamos de luces diurnas y bueno, de un frente bastante bien logrado, muy elegante también, ¿no? Muchos clientes nos han dicho que les hace parecer a una generación anterior del Civic y de algún modo la idea con este nuevo modelo es que se convierta en una leyenda como se convirtió el Civic en su época, ¿no? Sí, tiene el famoso Solid Wing Face, ¿no? Un frontal muy fuerte, una nariz muy imponente, con bitonos arriba y abajo, que hacen que las luces, sobre todo, se conecte con los costados del carro, que le da un toque súper elegante, ¿no? Es un diseño aerodinámico, elegante, vas a poder encontrar luces LED que le dan mucha seguridad al carro, al vehículo, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Hablemos de los laterales, ¿no? Bueno, aquí tú puedes ver, ¿no? Las líneas horizontales que va desde el final de las luces de RL que están adelante y consiguen una línea totalmente horizontal y recta hasta las luces de atrás. Y mira los aros, ¿no? Que están bien deportivos. Sí, aros bitono, fondo negro bitono, está pensado en un toque diamantado, como puedes ver son líneas hacia los lados. Sí, es un diseño súper bonito, ¿no? ¿Qué aros son? Son 16. 16, sí. Ok. Bueno, en la parte posterior, como ya lo comentamos, de noche se va a poder ver líneas en la parte de atrás LED cuando frenas, ¿no? Super premium también, en los laterales hacia abajo, luces de seguridad, reflectores de seguridad para que las personas que estén atrás nos puedan también visualizar de noche. Eso le da un toque premium, claro, los guardafangos regulares no los tenemos porque básicamente lo que queremos es darle el toque premium a esta categoría, ¿no? Y hablábamos de la maletera, ahora aquí. Sí, claro. Aquí está la cajita de sorpresa. Esta maletera de casi, como tú le dijiste, ¿no? Casi 500 litros, capacidad para 4 maletas grandes de viaje, dos maletas de mano, y una capacidad muy por encima del estándar, ¿no? Es casi, como ya lo comentamos, de una SUV. Sí, y me parece que se puede abatir, ¿no? Porque acá tenemos como unos ganchos, ¿no? Sí, los asientos son abatibles hacia adelante para que ganes más espacio, ¿no? Ganar más espacio. Sí. Si dejas la llave adentro, ¿no? No lo vas a poder cerrar. Automáticamente se va a abrir. Esto hace que, claro, no vas a poder dejar tu llave olvidada adentro, y eso no solamente pasa acá, pasa dentro del carro. Si dejas la llave en los asientos no puedes cerrarlo, nunca se te va a quedar la llave adentro. Esto es muy práctico, muy pensado en el día a día. Vamos al interior. ¿Sí? Bien, y como te decía, Alejandro, pues se nota que le han dado este acabado premium al interior desde los asientos, pero bueno, empezamos desde el timón. Sí, bueno, empezamos desde el timón, un timón súper pequeño, muy deportivo, funcionalidad de paddle shift, ¿no? Todas las funcionalidades del touchscreen o de la pantalla digital lo vas a poder tener acá en el timón del piloto. Tenemos un panel totalmente, mitad analógico, mitad digital. Tiene toques de seguridad increíbles. De hecho, si puedes ver acá, adelante ya muestra, por ejemplo, que hay dos personas sentadas adelante que no tienen el cinturón de seguridad. Y si es que alguien se sienta atrás, también va a salir una X hasta que se pongan los de atrás el cinturón de seguridad. Eso te ayuda mucho, te dice de un carro súper pensado en la seguridad, en la familia, en los habitantes, no solamente en el piloto, sino en el resto de los habitantes. Tenemos, en la parte de la izquierda para poder
prender las luces, podemos ver que tenemos un touchscreen que básicamente, o una pantalla digital de 8 pulgadas, que no necesita cables para poder conectarse al Apple CarPlay o al Android Auto. O sea, básicamente con el sistema wireless del celular te vas a poder conectar automáticamente al Apple CarPlay y compartir tu pantalla del navegador de tu celular a la pantalla del carro. Buenísimo, y vemos que también el aire acondicionado es analógico digital, ¿no? Exacto, es analógico digital igual, es analógico para que puedas tener mejor sensación de movimiento, ¿no? Tiene climatizador, como puedes ver acá, ¿no? Se conecta con toda la salida del carro, del habitáculo, y no solamente tiene salida de aire adelante, tiene también salida atrás para los pasajeros de atrás, ¿no? La caja es CVT, ¿no? Es CVT de 7 cambios con los paddle shift, ¿ok? Importante hablar del motor, creo yo, ya que estamos hablando de la caja. Importante hablar del motor, es un motor 1.5 litros, prácticamente para darle más potencia a los usuarios. Pero ¿qué ha hecho Honda? Ha hecho un motor de 1.5 litros y básicamente le ha puesto una tecnología de doble eje de levas. ¿Qué le da esto al carro? Le da más potencia, le saca más torque al motor, pero manteniendo la cilindrada de 1.5, manteniendo el consumo de un motor de 1.5. Consumo bajo, rendimiento alto, con mucha potencia. ¿Los caballos son 115? 119 y básicamente superando, como te digo, ampliamente a los de su competencia en el mismo motor, ¿no? Luego vemos un botón Eco, ¿no? Sí. Aparte de eso también, aparte de eso tiene la tecnología Eco, ¿no? Que distingue a Honda. Doble puerto USB, sí. Una entrada por acá de 12 voltios y más espacio. Sí, guantera y bueno, claro, el freno de mano para sentir también un poco de seguridad, ¿no? A veces el botón EPB, el Electric Parking Brake, a las personas del segmento no les da tanta seguridad. Sí. Hemos desarrollado, como ya te dije, gadgets para darle seguridad al usuario, ¿no? Sí, y los acabados en cuero, ¿no? En cuero, bien, sí. ¿No? Son en cuero, cromaditos en la parte de atrás te vas a dar cuenta, acá en la caja de cambios también. Sí, yo creo que es un auto muy completo. Sí, ¿te parece? Vamos a ver la segunda fila. Vamos, justo estábamos conversando, Alejandro, de que Piero no haga trampa y que ponga el asiento en tu posición de manejo para ver qué tan amplia esta sensación de amplitud. Y mira. Sí, te da mucha amplitud, como destaca Honda, la tecnología MM, ¿no? Máximo para el habitáculo, menos para la máquina. Básicamente lo que hace es que le gana espacio a la parte del motor lo suficiente como para que la gente del habitáculo se sienta muy cómoda, ¿no? ¿Cuánto mides, Alejandro? 1,78 m. Ya veías, mira, ya entras espacio de sobra aquí, a la cabeza. No, la verdad que está bastante bien, no tenemos túnel de tracción, es ligeramente ¿no? elevado, la verdad que 3 personas acá podrían ir, ¿no? Y los mismos acabados. Sí, los acabados, bueno, las salidas de aire acondicionado, como ya lo comentamos, para abrir, para cerrar. Sí. Estoy viendo 3 apoyacabezas y el apoyador central. No, definitivamente este espacio que ha ganado la quinta generación se siente en el interior, esta amplitud totalmente. Claro, y algo que no podemos dejar de pasar es la seguridad, que para Honda siempre ha sido lo primero en todos sus vehículos. Sí, tenemos 6 airbags en esta versión, súper completo. Tenemos todas las medidas de seguridad como el BCA, el estabilizador en curvas. Tenemos el HCA, que es el estabilizador en pendientes. Cuando el carro está en pendiente, no se queda o no se te va para atrás, se te queda detenido unos 3 segundos para que tú tengas tiempo de reaccionar y salir hacia adelante. Adicionalmente a eso tenemos la tecnología exclusiva de Lane Watch, que está acá al lado, ¿no? Que es la cámara del punto ciego para no tener accidentes con una moto tal vez o con una persona que está caminando a nuestro costado y no la vemos, ¿no? Exacto. La carrocería ACE, que es propia. La carrocería ACE, que es el tema programable y deformable para no dañar a las personas del habitáculo. No sé si decirte todo porque me voy a demorar un montón. No. ¿Cuántos airbags tiene? 6 airbags. Sí, no era para menos, era de esperarse de Honda. Bueno, y finalmente el precio. Cuéntanos. Sí, el precio de lanzamiento que tenemos es de $23,490. Okay. En esta versión, es la única versión que traemos, como ya te comenté, y lo traemos en 3 colores, ¿no? Gris, blanco, azul. Y la pueden encontrar ya en todos nuestros concesionarios autorizados y también pueden pedir un test drive en todos los concesionarios autorizados, ¿no? Tenemos stock asegurados a final de año, no solamente de los sedanes. Es importante que el público sepa que tenemos stock en nuestras carrocerías de SUV, por ahí que podríamos tener algunas demoras de un mes, 30 días, 20 días, pero básicamente no es una demora de 2, 3, 4 meses como otras marcas la tienen. Nosotros tenemos stock, el año pasado o hace 2 años ya habíamos planificado una alta producción
para esos años y bueno, básicamente estamos recibiendo todo lo que hemos pedido, ¿no? Perfecto. Bueno, los que quieren solicitar un test drive, ¿dónde tienen que entrar? Porque yo siempre les recomiendo a todos, a aquellos que quieren comprar un carro, es que no pueden comprarlo si no hacen el test drive. Entonces, ¿dónde pueden hacerlo? Sí, pueden entrar a la página web autos.honda.com.pe, ahí van a poder entrar a la parte donde está el carro, el nuevo City, pueden solicitar ahí su prueba de manejo y también pueden solicitar una cotización, ¿no? Perfecto, gracias Alejandro, y de hecho ya te comprometo a que vamos a probarlo. Tenemos que probarlo. De todas maneras, tienen que probarlo y realmente van a conocer o le vas a poder comunicar a tu público que es un carro de otro nivel, de otro tipo de estándar. Eso de todas maneras lo esperamos. Gracias Alejandro. Gracias, cuídense. Chao.